Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente transmitiendo para ustedes desde los montes del Valle de Curacaví en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Y en este Shabbat, en esta porción de este Shabbat, vamos a conectar con algo que vimos justamente la semana pasada con respecto a lo que vendría siendo la religión, particularmente Grecia. Hicimos unos comentarios con respecto a los dos olivos, ¿no es cierto?, al final justamente de la transmisión. Y hoy justamente vamos a hablar un poco de agricultura en relación a ese tema y vamos a explicar qué significa justamente Romanos capítulo 11, donde aparece justamente mencionado estos dos olivos. Primero que todo les voy a explicar agrícolamente qué ocurre y cómo funciona lo que implica en una poda, lo que implica un injerto. Cuando yo estoy podando un árbol, se hace justamente posterior a la temporada de cosecha. Ya se cosechó el árbol y luego de eso viene una mantención del árbol para que la temporada siguiente vuelva a tomar una buena calidad y una buena cantidad de frutos. Por eso hay una mantención en los árboles que corresponden a un tema de cultivo. Estamos hablando de árboles de cultivo. No así ocurre con los árboles silvestres que claramente no tienen mantención y crecen para donde ellos quieren y claramente no dan la cantidad de fruto que deberían de dar, tanto así que algunos inclusive solamente dan la flor y esa flor no cuaja para dar fruta, sino que se mantienen en estado de flor y tienen algo muy insípido, muy incipiente y finalmente se disuelve. De hecho, muchas veces a esos árboles se le llaman árboles silvestres. De hecho, gran parte del ámbito agrícola vemos un paralelismo en algunos árboles que dan solamente, inclusive, hasta frutas amargas. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Sí, tanto así en los cítricos ocurre que existe el naranjo amargo. Y si usted en algún instante, en alguna ciudad, en algún pueblo, usted ha visto justamente un árbol de naranjas y las naranjas están ahí y nadie las corta y de hecho, estamos hablando afuera, en la calle, como a nivel público, no claramente dentro de un territorio, no dentro de una propiedad. Estamos hablando, supongamos en la vereda, que hay algunos árboles que son frutales que los han puesto, sí, efectivamente, en las veredas como decoración y también con un doble propósito para el día de mañana. Pero usted se va a dar cuenta que si usted ve ese naranjo, y están las naranjas ya en la época de invierno, en la época de la cosecha, y ve que nadie cosecha esas naranjas, inclusive usted ve que algunas naranjas inclusive están en el suelo. Usted se preguntará, ¿por qué no se comen esas naranjas? Porque efectivamente ese árbol es un patrón agrio, es un patrón que es ácido amargo. De hecho, usted se come esa naranja y realmente es sumamente fuerte. No es la naranja que usted espera recibir y comerse jugosa, sabrosa, qué sé yo. No es así. Entonces, ¿qué ocurre? En el caso particular, ese tipo de naranjo opera muy bien a nivel radicular. ¿Eso qué implica? Que es muy fuerte y resistente a cualquier tipo de enfermedad que está a nivel de suelo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho y qué es lo que se hizo durante mucho tiempo? Es tomar esos árboles que son como brutos, por decirlo de alguna forma, que no son trabajados, que son árboles que nacen en forma natural, ¿no es cierto? En forma silvestre, por decirlo otra palabra, ¿no es cierto? Y se han injertado eventualmente con todas las mejoras justamente a niveles biotécnicas. Para el ámbito agrícola se han injertado justamente ramas que van a producir frutas a cantidad y en calidad y con color y con sabor. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día todos los patrones, que así se le llama, ¿no es cierto?, ellos están diseñados solamente para sustentar toda la producción, pero con el injerto puesto en ellos. O sea, porque ellos no van a dar la fruta que corresponde, sino que van a dar una fruta silvestre, tanto así que ni siquiera van a dar fruta algunos, y solamente se usa la estructura, por decirlo de una forma. Entonces, esa estructura se usa porque tiene buen raizamiento, está protegido justamente a niveles de suelo, no se va a infectar, va a ser muy resistente, muy rústico, por decirlo de alguna forma. Entonces, al injertar justamente cualquier tipo de cítrico en ese mismo patrón, va a dar, escuchen bien esto, la naturaleza del injerto. Es decir, si yo estoy injertando este patrón, ¿qué es lo que va a ocurrir si pongo en ese patrón de naranjo, pongo un limón? Me va a dar limones, no me va a dar naranjas, porque lo que importa es que el injerto trae el material genético con el cual se va a seguir reproduciendo, pero haciendo uso del vigor y justamente de la resistencia y del poder que existe en ese patrón.
¿Por qué explico esto? Porque lo que no es natural es que si yo llego a injertar, es el mismo caso particular ¿cómo se llama? Del limón en el naranjo, me siguiera dando naranjas. Eso no es natural. O sea, es antinatura. ¿Por qué? Porque cuando se coloca el injerto, lo que lleva el injerto, el material genético que lleva el injerto, es lo que va a producir. No va a producir conforme al árbol original. No va a fruir y no va a producir lo que el patrón, el árbol original, tiene. No, va a producir lo que el injerto en sí mismo tiene. Entonces, ¿por qué estoy explicando eso? Porque si usted llega a ocupar ese mismo patrón de naranjo amargo o naranjo agrio y le pone claramente un injerto de naranja de calidad y claramente de cultivo, por supuesto que le va a dar las naranjas que corresponde. Pero no es porque el patrón sea un naranjo, es porque el injerto es naranjo. Tanto así, si en el mismo injerto, en el mismo árbol, en este mismo patrón, yo colocara una mandarina, que estamos hablando de las mismas familias, claramente me va a dar mandarinas. Nada más que eso, tanto así que muchas veces se han hecho en algunas partes a nivel local, se coloca en el mismo patrón, se coloca un injerto de limón, se coloca un injerto de naranja y se coloca un injerto de mandarina. Y pregúnteme qué va a ocurrir. Sí, va a tener las tres frutas en el mismo árbol, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque el injerto va a dar la naturaleza de su bioinformación. Entonces, la información genética que trae justamente el injerto es eso lo que te va a dar de fruta. Otra cosa es imposible. Genéticamente, en el ámbito natural, no es correcto, imposible que ocurra. Si yo pongo el limón, pongo la naranja y pongo la mandarina, no me van a dar naranjas amargas ni naranjas agrias, ninguno de esos tres injertos, sino que va a dar la naturaleza biológica que trae justamente el material genético del injerto. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque justamente Rav Shaul habla de esto con respecto a los dos olivos que están justamente en el capítulo 11 de Romanos. Y aquí justamente vamos a revisar, ahora ya entendiendo cómo opera a nivel biológico y a nivel agrícola justamente el tema de los árboles, vamos a ver qué es lo que está hablando Rav Shaul en este caso. Vamos a irnos al capítulo 11 de Romanos y vamos a ver en el verso 15 en adelante, vamos a estudiar hoy día. Y miren lo que ocurre acá. Dice acá: obviamente ustedes revisen bien en su Biblia, que van a ver algunas palabras que quizás no van a estar en su Biblia, que es Reina Valera. Ya hemos ministrado esto anteriormente. Reina Valera es una de las muy malas traducciones y hay más de 3.500 errores que son de forma intencional. Y lo estoy diciendo con total responsabilidad porque bien sabemos cuál es el trasfondo espiritual que existe en esa traducción. Ahora, ¿por qué usted va a encontrar que hay algunas palabras que no aparecen en su escritura? Claramente, porque nosotros nos apoyamos, y ustedes ya bien saben, los que nos siguen, que nos apoyamos en la versión de la Biblia Kadosh israelita mesiánica. Y ahí usted se va a encontrar con muchas palabras y con muchos versos que realmente le aclaran mucho el corazón y mucho su mente en relación a lo que usted tiene como lo más popular, por decirlo de alguna manera, que vendría siendo Reina Valera del año 60. Vamos entonces a Romanos capítulo 11, verso 15 en adelante. Dice así: porque si la exclusión de Yeshua es la reconciliación del mundo, es decir, Israel que está en el mundo, ¿ya? ¿Qué será de su aceptación, sino vida de entre los muertos? Ahí Rav Shaul está diciendo que si llegaba justamente todo Israel de la época, ¿no es cierto?, de la tribu de Judá, la casa de Judá y todos los que estaban ahí, ¿no es cierto?, aceptaban a Mashiach, claramente eso iba a producir vida en ellos en vez de la muerte que aún todavía tenían por causa del rechazo que habían tenido frente a la manifestación de Mashiach. ¿Ya? Verso 16. Si las primicias son kadosh, ya son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es kadosh, también lo son las ramas. ¿Ya? ¿Vamos? Verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Vamos a parar ahí y vamos a ministrar esto.
Aquí dice claramente, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, claramente porque aquí está hablando justamente del olivo natural o el del olivo cultivado. ¿Por qué digo olivo cultivado? Porque esa es la forma que yo ya les había comentado recién, que es un trabajo que se hace en todos los árboles para mantenerlos limpios, sanos y fructíferos. Ahora, pregunto, ¿quién será o cómo será que este olivo se mantiene de manera limpia, productiva y sana? Recuerden lo que dice acá justamente al final del verso 17. Dice acá, ellas han sido hechas participantes de la raíz y de la rica savia del olivo. Yo pregunto, un árbol cuando tiene sus raíces, ¿no es cierto?, que empieza a succionar de la tierra, ¿qué es lo que succiona? Los fertilizantes, ¿no es cierto? Todo lo que son los minerales y todo lo que es la materia orgánica que necesita el árbol para seguir creciendo, seguir floreciendo y fructificando para dar justamente las olivas, en este caso que vienen siendo las aceitunas, ¿no es cierto? Tiene que tener una alimentación. El árbol con estar en la tierra, pero de la tierra no tiene justamente los nutrientes necesarios para que ese árbol se sustente y pueda crecer, imposiblemente va a producir un desarrollo como corresponde. Al contrario, se va a ver bastante menguado, bastante pequeño, bastante débil, tanto así que usted se va a dar cuenta que realmente el territorio donde está no está funcionando para los propósitos que usted plantó ese árbol. Entonces la pregunta, esa rica savia que el olivo se hace recorrer por todo el árbol y que claramente la raíz es la que es protagonista de esto, pregúnteme de qué se está alimentando. Este olivo que vendría siendo Israel, de Torá. La Torá es lo que lo alimenta. Nosotros, ¿de qué nos alimentamos? De su palabra en el Ruaj, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace justamente madurar, nos hace conocer, nos hace comprender, nos trae luz y revelación y nos hace justamente ver conforme al diseño original. Por lo tanto, dejamos de tener ideas preconcebidas, ideas naturales o humanas o mentales, personales del alma, sin revelación. Estamos hablando claramente de lo que la religión ha hecho en estos 2000 años, que ha llevado todo a un ámbito almático, nada espiritual, con apariencia de espiritualidad, pero totalmente distante de ella. Ahora, ¿qué ocurre? En este caso particular, estamos viendo que efectivamente las raíces están succionando Torá, porque la Torá es la vida. Ustedes bien saben que el que transgrede los mandamientos tiene complicaciones y va a tener justamente una respuesta por parte del cielo frente a desviarse del camino. El Padre ya lo mostró en nuestros antepasados, fueron deportados justamente a muchos lugares y por causa de qué? De la transgresión de la voluntad del Padre. Recordemos algo, Adán con Eva fueron desterrados de la región de Edén, del país de Edén, ¿no es cierto? Por causa de qué? De la transgresión de la Torá. Ahora, Israel, por transgredir la Torá, también fue desterrado muchas veces. El último gran destierro fue en el año 70, ¿no es cierto?, cuando vino la destrucción por causa del Imperio Romano sobre Israel, de Jerusalén y del Templo. Entonces, ¿qué ocurre? La transgresión a la Torá produce un destierro. Ahora, recordemos que antes que todas las cosas empezaron a ocurrir en nuestro planeta, hubo un destierro que no se llama destierro porque no era tierra, sino que era cielo, un descielado que fue justamente nuestro enemigo Hasatán. Entonces, él fue descielado por transgredir justamente la Torá celestial y así conjuntamente todos aquellos ángeles y arcángeles y principados y potestades y gobernadores y tronos que pertenecían al reino celestial que transgredieron la Torá celestial a causa de las negociaciones y causa de todas las maquinaciones que hizo Hasatán para convencerlos y crear su propio reino, para decirlo de alguna forma. Y claramente todos ellos, como ya no pertenecían al linaje, ¿no es cierto?, espiritual de santidad, ya no eran Kadosh, automáticamente fueron descielados, por decirlo de alguna forma. El misma forma, el mismo diseño, las mismas consecuencias tiene todo aquel que transgrede la voluntad del Padre. Pasó con Edén, ¿no es cierto?, con Adán y Eva, luego pasó con Israel. Y finalmente, cuando ha venido justamente Mashiach a buscarnos nuevamente, a perdonarnos de la transgresión de la Torá, nos ha vuelto a injertar
por causa del perdón nuevamente en Israel, porque no éramos parte de la casa de Israel, porque habíamos sido desterrados en el pasado. Recordemos que en el libro de Oseas aparece claramente que el Padre hace un corte del pueblo de Israel y solamente queda un pequeño remanente en la casa de Judá por amor a David. Todo Israel literalmente iba a ser cortado, todo Israel iba a ser desechado por causa de la transgresión y la transgresión de la voluntad del Padre. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Solamente quedó este remanente de la casa de Judá en el sur, hacia el sur de Israel, donde conocemos ya que está Jerusalén, y el reino del norte, que correspondía a la casa de Israel, fue desechada por más de cerca de 800 años. Quedó sin Torá, quedó sin Elohim, sin su Dios, ¿no es cierto? Y cuando llega Mashiach, por eso para él era tan prioritario, ir primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel que estaban todavía en el territorio. Luego de eso, él da la orden para ir a buscar a las ovejas de Israel, a la casa de Israel, ¿no es cierto?, que están perdidas en todas las naciones, que eso es lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión que aparece en Mateo 28. Entonces, la casa de Israel, que está dispersa en todas las naciones durante estos ya más de 3.000 años, claramente está siendo injertada nuevamente en el olivo, en el olivo natural, no en el silvestre, que fuimos justamente sacados del olivo silvestre e injertados nuevamente en nuestro original olivo que fue establecido por el Padre. No por casualidad aparece en Isaías 61 que vamos a ser plantío para el Eterno, para su gloria. Y estamos hablando de un plantío, árboles que van a dar fruto de justicia, santidad, pureza, autoridad, gobierno, poder, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las características que tienen que dar justamente los frutos del Espíritu. Entonces, aquí ya estamos viendo justamente que dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, aquellos que no creyeron, estamos hablando de un tema de fe, linaje de Abraham, cuando hablamos de Abraham es igual a fe, ¿ya? Entonces, cuando no hay fe, quiere decir que no es linaje de Abraham, por muy israelita que sea. Si no cree, no es linaje de Abraham. Por lo tanto, no tiene competencia y no va a ser partícipe del mundo venidero. Entonces, ¿qué ocurre? Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fíjese una cosa, ¿por qué estamos hablando claramente que son las dos casas? Porque una es el olivo natural y la otra es el olivo silvestre. Tienen la misma naturaleza, con la diferencia que uno es silvestre y el otro es cultivado, es el olivo natural. Claramente el que está trabajado, el que está podado, el que está limpio. ¿Y qué ocurre eso? Al estar ordenado el árbol como corresponde, empieza a dar los frutos de calidad. Viene a dar frutos de calidad. Si usted empieza a investigar en las grandes plantaciones a nivel industrial, usted se va a dar cuenta que hay un trabajo exhaustivo planta por planta para poder tener todas esas frutas excelentes que nosotros comemos el día de mañana, justamente con un tratamiento que se le hace al árbol durante toda la temporada, anterior a la cosecha claramente. Entonces, ¿qué ocurre? Ha sido injertado en el lugar de ellas, a las que no creyeron, pero tú creíste, así que fuiste injertado en el lugar de ellas. Y ha sido hecho partícipe de la raíz, ¿no es cierto?, y de la rica savia del olivo que vendría siendo la Torá. No te jactes contra las ramas, si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti, porque ya uno es parte del árbol, ¿no es cierto? No puede estar hablando mal de justamente nuestros hermanos judíos de la casa de Judá, ¿no es cierto?, que aún no creen, porque a ellos hay que predicarles. Y también para los que están de la casa de Israel dispersos en el planeta, que aún no creen, no podemos nosotros jactarnos. Al contrario, tenemos que seguir trabajando para poder extender las buenas noticias del reino de nuestro Padre que se acercó a través de nuestro Mashiach, el Rey de todo Israel. Entonces, dice en el verso 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí también hay un tema que usted se puede dar cuenta que ya hemos ministrado anteriormente. ¿El Padre puede borrar del libro de la vida? Sí, puede borrar a todo aquel que transgrede la Torá.
Así que por eso es tan importante entender y comprender en estos tiempos que sí tenemos que caminar en la voluntad del Padre, en los mandamientos. Nosotros no estamos en un reino en el cual cada uno hace lo que quiere. Eso estábamos antes y era el reino de las tinieblas. Así que, amado, hay que volverse claramente con todo el corazón al conocimiento de la Escritura, por supuesto que sí. Y para eso justamente tenemos que arrepentirnos de corazón, no solamente de labios, sino que de corazón. Entonces, verso 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas sino teme, porque si Yahweh no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Yahweh, la bondad y la severidad. La severidad ciertamente para con los que cayeron, por la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, o sea, mantenerse creyendo y caminando en Torah. Pues de otra manera tú también serás cortado. Se pueden dar cuenta que hay una advertencia claramente que ese Dios de amor que vende la religión y que usted si peca, Él perdona, y si usted peca, perdona. Y claramente manipula las escrituras de si 70 veces cae el justo, 70 veces se levantará, 7 veces, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, correcto, amén. Pero el punto es lo siguiente, tiene que haber un corazón contrito y humillado para que realmente haya una obediencia de forma definitiva. O sea, la pregunta es la siguiente, ¿usted va a seguir pecando y arrepintiéndose y pecando y arrepintiéndose y pecando? Y yo sé, ¿qué es eso? ¿Es un juego? ¿Sabe lo que implica arrepentirse y no volver a hacerlo? Usted se podrá tropezar, pero no volver a caer. Ahora, cada vez que usted esté madurando, son menos las probabilidades que usted se tropiece, menos las probabilidades que usted vaya a querer tener un tropezón, por decirlo de alguna forma, porque imposiblemente usted podría caer. Porque a nivel de madurez sus piernas tienen que estar fortalecidas justamente en la palabra del Padre que viene siendo sus mandamientos. Ahora, continúo. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. ¿Ve la incredulidad? La fe, ¿ya? Pues poderosos Yahweh para volverlos a injertar. Puede volver a tomar a aquellos que claramente se arrepintieron. Sí, eras tú. Sí, nos arrepentimos, recibimos a Mashiach en nuestro corazón, nos volvemos a la Torá, dejamos el Talmud, mandamientos de hombres, dejamos la religión, etcétera, etcétera, y nos volvemos. Sí, amén. No hay ningún problema. Si el Padre está esperando hasta el último momento que todos se arrepientan y vuelvan al conocimiento de Él. ¿Y dónde está el conocimiento de Él? En su Torá. Ahí está el conocimiento de la voluntad del Padre. Ahí usted va a poder conocer el corazón del Padre. De otra forma imposible. En verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿no es cierto? Y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Cuando aquí dice claramente que va contra naturaleza, ¿por qué? Porque resulta que ya lo hemos ministrado. Si yo pongo el injerto de un olivo silvestre, ¿qué es lo que tendría que darme cuando entra al otro olivo? Olivo silvestre, esa misma rama, porque el material genético que trae es silvestre. Pero bien Rab Shaul entendía con respecto a este tema y dice claramente y contra la naturaleza, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el olivo cultivado, ¿no es cierto? ¿Cuánto más serán estos que se vuelvan a arrepentir? Y se pueden volver a arrepentir. Ningún problema. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando la persona es injertada con naturaleza, que es justamente silvestre, curiosamente, contra naturaleza, el injerto toma la naturaleza del árbol. No sigue con la naturaleza silvestre, sino que toma la naturaleza del árbol, algo que es contra naturaleza, porque el árbol solamente lo que hace en este caso cuando es injertado es el sustento, es el sostén, pero nada más que eso, porque el injerto va a tomar la naturaleza de su material biogenético. Y en este caso ha pasado exactamente lo mismo, pero al revés. Tomamos el material biogenético que está en el olivo natural, el cultivado. ¿Por qué? Porque el cultivado se limpia. ¿Y cómo se limpia? Con arrepentimiento, si es que llega usted a equivocarse. Es limpiado por el Padre a través de la Torá. Cuando Él nos está mostrando, nos está enseñando cómo debemos de caminar, claramente eso es una poda, es una limpia, limpiarnos de nuestros pensamientos naturales, carnales, para entrar a un pensamiento espiritual conforme a su voluntad.
Amados, una de las cosas que debemos de entender que toda la Escritura nos habla de volvernos a la imagen y semejanza del Padre. La promesa no es solamente el tema de la vida eterna. Lo que tenemos que buscar es caminar en la voluntad del Padre para volver a ser imagen y semejanza a Él. Lo trae que por consecuencia es vida eterna. La consecuencia es vida eterna. Pero el propósito de nosotros como hijos del Altísimo es caminar en su voluntad, volvernos a la Torá. Y al volvernos a la Torá vamos a conocer justamente cómo debemos de caminar. Algunos de ustedes quizás dirán, pero esos mandamientos, esas cosas son antiguas, ya no están vigentes. ¿Quién dijo que no estaba vigente? Todos los pecados están registrados ahí. Cuando hemos hecho liberación y hemos ministrado justamente a cada uno de los hermanos los pecados que ellos han considerado decir, porque no podemos decir que los han dicho todos, pero pensemos que los dijeron todos. Todos esos pecados están registrados en el libro de Levítico, gran parte de ellos. Entonces, cuando ellos empiezan a renunciar y a pedirle perdón al Padre por la vez que hicieron tal o cual cosa, conforme a Levítico, tanto existe esta ordenanza de no hacer esto, y es justamente el pecado que se cometió. O yo pregunto lo siguiente, ¿o acaso la mentira es nueva? Eso no está escrito en la Torá. ¿Acaso el adulterio es nuevo? No está escrito en la Torá. ¿Acaso el robo es algo que está ahora último, antes no ocurría? Amados, todo está escrito, no por casualidad, no por sí, dijo Salomón, nada nuevo bajo el sol. Entonces, amados, la transgresión de la Torá es lo que ha vivido el planeta de hace muchos siglos, y nuestra nación, Israel, y quienes somos israelitas, claramente, que estamos dispersos en todas las naciones, sí cometieron nuestros padres transgresión a la Torá. Por eso estamos hoy día en la nación en que estamos y no estamos en Israel. ¿Se puede entender eso? Si sus padres, nuestros padres, hubieran seguido fielmente y hubiesen creído en Mashiach, estamos allá. Si hace 2000 años nuestros padres hubieran creído en Mashiach cuando Él vino, usted y yo estamos en Israel, no estamos acá en Argentina, en Bolivia, en Venezuela, en Chile, no estamos en Estados Unidos, no estamos en Alemania, no estamos en Rusia, no estamos en China, no estamos en Japón, no estamos en Turquía. Estaríamos en casa. Pero a causa de la transgresión de la Torá, hemos sido desterrados. Y el último gran destierro, ya se los comenté, en la diáspora del año 70. Entonces, usted se podrá dar cuenta que sí, hay muchas cosas que Rab Shaul ya tenía absolutamente claro, y por eso lo está hablando y lo está declarando. Cuando habla de los dos olivos, está hablando de las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. La casa de Judá es el olivo natural que está siendo trabajado, el olivo cultivado. Y la casa de Israel, que está dispersa en el planeta, es el olivo silvestre, porque ambos son olivos. Acá no está diciendo, como ha dicho la religión, que el Señor vino al mundo. Sí, Él mismo dice que vino al mundo, y el mundo estaba justamente ya en Israel. Entonces Israel estaba en el mundo, y Israel era mundo. Hacía más de 800 años que estaba fuera del pacto. Por lo tanto, no tenía Elohim, no tenía mandamientos, no tenía nada. Tenía idolatría, brujería, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso vemos justamente el endemoniado Garanedo. Vemos una cantidad impresionante de personas enfermas o con diversos tipos de enfermedades cuando llega Mashiach por causa de la transgresión de la Torá. Si usted revisa justamente en el libro de Levítico, se va a dar cuenta claramente la cantidad de maldiciones que viene por la transgresión de la Torá. Y es justamente lo que se vio en ese instante ahí. La mujer de flujo de sangre, para que hablamos de los ciegos, que hablamos de los sordos, que hablamos de los cojos, etcétera, 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 para que hablamos de los leprosos. ¿Se da cuenta? Entonces, por lo tanto, por eso, cuando nosotros estamos entendiendo esto, claramente son dos olivos. No dice un olivo y un naranjo. No dice un olivo y un manzano. No dice un olivo y un peral. Tú que eres un peral, ahora sí que... No. Son dos olivos. La diferencia es que uno es natural y trabajado, cultivado, y el otro es silvestre. ¿Por qué? Porque no tiene nadie que lo cultive. Porque no tenían Torá. No teníamos Torá. No teníamos mandamientos. Y esos mandamientos vuelven a nuestro corazón por causa de Mashiach. Porque Mashiach nos perdonó la transgresión de la Torá, pero con el compromiso nuestro de volvernos claramente de vuelta al camino, que viene diciendo el camino, la verdad y la vida, que es la Torá. No por sí Mashiach dijo que Él lo era, que Él era el camino, la verdad y la vida. Ahora le pregunto, ustedes muchos dirán, nosotros seguimos a Cristo, como dicen los religiosos, como dicen los griegos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros seguimos a Mashiach, que vendría siendo exactamente lo mismo. Pero si usted dice que sigue a Mashiach, ¿por qué entonces no camina como Él camina? ¿Por qué no se celebran las fiestas como Él las celebró?
¿Por qué no guardar Shabbat como Él lo guardó y haciendo todo lo que corresponde a lo que está escrito en la palabra con respecto al día de Shabbat? ¿Por qué se siguen transgrediendo los mandamientos? Entonces no camina con Mashiach. No camina con Mashiach. El que camina con Mashiach es porque lo sigue, sus huellas, y Él es la Torá viviente, es la Torá encarnada. Por lo tanto, si Él caminó de esa manera, así es como yo debería de seguirlo. Si no, usted no podría llamarle maestro. Porque el discípulo busca ser igual a su maestro. Y si está él bajo la autoridad de un maestro, es para aprender lo que el maestro está enseñando. Entonces muchos dirán, no, nosotros seguimos, sí, perfecto, ¿y dónde están los frutos de eso? Mashiach guardó toda la Torá, se enfrentó a la religiosidad, se enfrentó a los mandamientos de hombre establecidos por Shammai dentro del Sanedrín, justamente 10 años antes que Mashiach justamente llegara a manifestarse. Entonces, cuando tiene la confrontación con los rabinos, los fariseos de la época, con los que se confrontaban no lo eran de la escuela de Hillel, sino que eran de la escuela de Shammai, que eran los legalistas, y que estaban estableciendo mandamientos de hombre. 39 prohibiciones más existen en el tratado de Shabbat, que tienen desde esa época. Son 24 capítulos, y hay 39 prohibiciones más para Shabbat. Y esas 39 prohibiciones, de las cuales 18 estableció justamente Shammai dentro del Sanedrín para esa época, fue la que confrontó justamente Mashiach. Y estos que se querían tan religiosos, tan justos, ¿no es cierto?, tan piadosos, le llamaban la atención a la Torá viviente. ¿Ustedes se podrán dar cuenta del ridículo que estaban haciendo? ¿Y cómo respondía Mashiach? Con palabra de sabiduría, que era una palabra que era espada de doble filo. Por eso no tenían cómo rebatirle, y nunca tuvieron cómo rebatirle. Un momento, cuando él hace justamente en un Shabbat, está ministrando en una sinagoga. Usted revise eso, está ministrando en una sinagoga, está enseñando Torá. ¿Y qué ocurre? Aparece una persona con la mano seca, ¿se acuerdan? Y ven, él lo sana. Y todos se le, ¿pero qué es este? Está sanando en Shabbat. ¿Cómo es posible estar sanando en Shabbat? ¿Y qué es lo que dice Mashiach? Les voy a hacer una pregunta. ¿Es malo hacer lo bueno en Shabbat? Lo que Mashiach estaba haciendo era claramente lo que está escrito en Isaías 58. Por favor, revíselo. Y yo le diría a esos mismos rabinos, revise Isaías 58 y vea si algo que está en contra de lo que está escrito por parte de Yahweh. Entonces, es caminar en sus caminos, es hacer la voluntad de Él, particularmente en ese día, santificarlo, o sea, apartarlo para Él. El día entero yo voy a estar justamente escudriñando. Si estamos en una congregación, esa congregación tendría que tener una jornada completa maravillosa, con reuniones, ¿no es cierto?, con ministración, con estudios, etcétera, con alabanza. No son 2 horas. Instruyendo a los hijos en el camino. La palabra camino, póngalo igual Torá. Yo soy el camino, Torá. Es la verdad y la vida. La sumatoria de tu palabra es verdad. ¿Y dónde encontramos la vida? En los mandamientos, porque el que transgrede los mandamientos va a la muerte. Obviamente, porque todo lo que está fuera de la voluntad del Padre es pecado, porque vienen siendo obras de las tinieblas. La persona que transgrede la Torá le sirve a Hasatán. Sin embargo, los que caminan en Torá, ¿a quién le sirven? Al Padre. La persona que está haciendo el aseo en el baño, ordenando sillas, no le está sirviendo al Señor. Le está sirviendo al pastor que está a cargo de la congregación. Son cosas que hay que hacer y está bien, pero llamemos las cosas como son. Si nadie dice que no se haga, por supuesto que hay que hacerlo. Tanto sí, deberían darle una ofrenda al hermano que hace justamente eso. Deberían darle una ofrenda, por supuesto, porque está dando su tiempo para el servicio. Ok, pero dejemos los abusos. La religión está acostumbrada a eso, a tener empleados gratis. Y los manipulan con que es servicio para el Señor. Momento. Eso se hace por amor, en forma desinteresada, y eso uno sabe bien que el corazón de ese hermano es así, o de esa hermana es así.
recompénselo. No hay que ser hipócrita ni sinvergüenza. Si decimos ser quienes somos, entonces hagamos las cosas de forma correcta. Entonces, amados, estamos hablando que hay cosas que son bastante básicas, que están en la Escritura. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta que hemos sido injertados, y claramente contra la naturaleza, el árbol está dándonos a nosotros la irrigación sanguínea, por decirlo de alguna forma, con respecto a la Torá, porque hemos sido injertados en el olivo natural. Ahora, observen lo siguiente, quiero ir un poquito arriba, en el verso 17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, que vendría siendo la Torá. Entonces, ¿cómo es posible que no haya Torá hoy en las que se hacen llamar congregaciones del Mesías o, entre comillas, iglesia? Dice claramente, hay que ser partícipe. A mí nunca me hicieron partícipe, me enseñaron religión. Me entregaron un puzzle y dijeron, ¡tome! Y me botaron todas las piezas. Así me recibió la religión. Y ahí usted vea cuál es cuál. ¿Usted cree que eso debe ser así? ¿O acaso miento? Pastores, ustedes no lo vivieron cuando estaban recién conociendo al Señor. A los que se han de llamar apóstoles, profetas, ellos nunca lo vivieron. Ellos eran tan ungidos que, la Escritura al tiro. La religión hace eso. Acá está, sí, venga, ¡pah! Y lo tira. Y uno tiene que estar recogiendo pedazo por pedazo para poder unir un puzzle que la religión se encargó de dividir y de dividir. Sin embargo, cuando uno ha salido de la religión y entra al reino, claramente el reino, el Padre, en amor, se encarga de contarnos toda la historia, de principio a fin, con un hilo conductor en su verdad y en su revelación. Y es por eso que hoy estamos entendiendo que claramente todo aquel que ha recibido a Mashiach es parte de la casa de Israel. No es del mundo. Que usted haya vivido en otra nación fue por causa de la deportación. Y no porque usted sea oriundo del lugar. Usted no es nativo de esa nación. Porque si efectivamente usted creyó con todo su corazón, se arrepintió y recibió a Mashiach, porque claramente el linaje de Abraham es. Y por consecuencia también el linaje de Israel. Amados, espero que haya quedado claro este pasaje de los 2 olivos en Romanos capítulo 11, de nuestro querido Rav Shaul, apóstol Pablo. Un abrazo a la distancia, Shalom desde Chile.